Seguramente conoces esta canción. Kurt Cobain fue el vocalista y guitarrista de la tan ya conocida banda Nirvana, una banda que nació en Aberdeen, Washington, cambió el sonido de los 90s y marcó a toda una generación, además que creó uno de los más grandes éxitos del rock en toda la historia. Junto a Chris Novoselic y Dave Grohl, Kurt Cobain convirtió el grunge en algo más que solamente un género musical, lo convirtió en un sentimiento. Esta es la historia de Kurt Cobain. ¿Qué pedo, amigos? Yo soy Dare y el día de hoy te traigo esta historia que personalmente disfruto mucho, ya que yo soy el más grande fan de Nirvana. Entonces sí, que incluso me lo tatué, no se ve mucho, pero tengo el logotipo de la banda de Nirvana. Probablemente es una de las historias más famosas en el mundo del rock and roll que ya muchas personas saben hoy en día, así que te vengo un poquito a refrescar la memoria por si es que ya no te acuerdas de ciertas cositas. Hijo de Donald Leland Cobain y Wendy Elizabeth Friedenberg O'Connor, Kurt Donald Cobain sería el hombre que marcaría una generación en un futuro. Se sabía que el pequeño Kurt venía con un don especial. Es que tenía cierto interés, cierta afinidad sobre la música que muchos niños no expresaban, pues muchos de los otros niños simplemente se limitaban a jugar con coches, con juguetes, con cosas pues de niño. Mientras que Kurt siempre tenía como estos pequeños guiños a que quizá él podría ser músico en un futuro, pues a él le llamaban más la atención los instrumentos musicales que simplemente jugar con un cochecito. Además de que nació con una condición de hiperactividad, tanto así que incluso lo llevaron al doctor para recetarle como una especie de relajantes, de sedantes por así decirlo, para ver si el pequeño Kurt controlaba un poquito más esa energía que todo el tiempo tenía y que no paraba. Kurt simplemente a esa edad no se preocupaba mucho por esas cosas. Desafortunadamente los padres de Cobain se separaron cuando él tenía solo 8 años. El divorcio de sus padres lo marcó como una etapa llena de incomodidad y de incluso culpabilidad, ya que muchas veces afirmó en entrevistas que él se sentía culpable por la ruptura de sus padres, ya que creía que fue debido a él que ellos se separaron. Su padre era mecánico y su madre camarera, además de que ellos eran muy metidos de lleno a la religión. Todo esto se vivió en Aberdeen, Washington, un lugar al que Kurt describía como un lugar horrible donde solo vivían vagos y drogadictos. Pero antes del gran éxito que fue Nirvana, Kurt tuvo varias bandas en las que él estuvo como integrante. Tuvimos proyectos tempranos como lo fue Fecal Matter, era básicamente él grabando demos caseros con sus amigos sin ninguna intención de fama real o ser notado, simplemente él quería crear música junto a sus amigos, ya que él era muy apasionado a este género que era el punk rock, pero que no muchos disfrutaban. En el proyecto de Fecal Matter ya mostraba un poco de su humor oscuro y su rechazo a lo convencional. En ese proyecto grabó un demo llamado Illiteracy Will Prevail, que luego enseñaría a Chris Novoselic, y que al igual que Kurt, Chris era bastante apegado al punk rock, así que conectaron inmediatamente. Y eso fue el pilar para que Nirvana naciera. Las primeras canciones de Kurt se grababan en condiciones súper básicas, con grabadoras caseras, sótanos y en cuartos pequeños. De hecho, el sonido sucio se volvió parte de su identidad. Un sonido que no es convencional en el rock, ya que otras bandas como Guns N' Roses, Metallica, Pink Floyd, etc. normalmente buscaban esto de la afinación perfecta, de estar a tiempo, mientras que Nirvana no le importaba dejar errores o improvisaciones aleatorias dentro de sus canciones, cosa que se volvió súper característica de Nirvana. Kurt prefería sentimiento antes que una buena técnica, básicamente. Nirvana, antes de conocer a Dave Grohl, tuvo muchos bateristas antes de consolidarse con, pues básicamente, Dave Grohl. Esto muestra un poquito que al inicio no eran una banda muy estable, que digamos, simplemente buscaban un ritmo, plasmar sus ideas, pero no tenían nada claro aún. Sus primeros ensayos los podemos ver en garajes, en casas de amigos, en algunos espacios improvisados. No había como tal una estructura profesional
profesional. Algunas de sus primeras canciones ya mostraban su estilo, como Spank Through, una de las primeras que Kurt escribió. Algunos demos que luego evolucionaron, pero todas tenían en común melodías pegajosas, letras caóticas y esta transición de lo suave a lo explosivo, cosa que hasta en la última canción de Nirvana se marcó. Todo esto en conjunto crearía lo que hoy conocemos como el grunge. Algunas influencias clave, pero poco obvias para algunos, es que Kurt no solo tocaba rock pesado, también disfrutaba mucho de escuchar bandas más alternativas y melódicas que le influenciarían mucho en escenas punk y underground, no en el mainstream básicamente. Su visión simplemente era hacer música honesta, no música exitosa y perfecta. Algunas de sus influencias fueron The Pixies, The Melvins, The Vaselines, que incluso le hicieron un cover, y los conocidísimos por todos, los Beatles. La estética de Cobain básicamente no le gustaba mucho que adornaran demasiado con ecualizaciones, compresiones, etc. Él buscaba que su música simplemente sonara lo más real y lo más apegado a él, sin necesidad de meterle muchos juegos de voz. Incluso el productor que ayudó a Nirvana a crear Nevermind mencionó al principio Kurt no le gustaba doblar voces, pero este productor terminó por convencerlo, ya que mencionó que incluso John Lennon duplicaba voces. Sabemos que Cobain era mucho de usar este tipo de suéteres y ropa desgastada, algo que marcó demasiado a la generación de los 90, usando el cabello largo, ya que mostraba un símbolo de rebeldía a una sociedad que buscaba ser perfecto. También se caracterizaba mucho porque Cobain hacía estas técnicas vocales que conocemos como el tan conocidísimo phrase scream, que es básicamente cuando hacen esa voz básicamente. En sus letras reflejaba mucho la incomodidad, el dolor, la tristeza y el cansancio que él vivía constantemente. Además de que él mencionó muchísimas veces, él no buscaba ser el foco de atención y que no le agradaba la idea de ser famoso, ya que él simplemente quería plasmar las ideas que él tenía sin esperar fama a cambio. En el lado oscuro un poquito de la historia de Nirvana, tenemos cosas como que Cobain en múltiples ocasiones, y esto se avivó mucho después del divorcio de sus padres, tuvo la idea de dejar de existir dentro de este mundo por su propia mano básicamente, ya que él sentía que no encajaba en ningún lado, que todo el mundo lo rechazaba y que estaba solo, que se metía en problemas a propósito para desahogar sus sentimientos, e incluso que era bastante tímido por elección, ya que no era de la idea de tener amigos, de ser foco principal, e incluso detestaba a muchos de estas personas. Algunas veces incluso durmió bajo un puente que es mencionado en la canción Something in the Way. Y también como curiosidad, Kurt Cobain sufría de un terrible dolor estomacal y en ese tiempo muchos de los médicos no podían diagnosticar porque no sabían realmente qué era. Así que por muchos años Kurt Cobain tuvo que lidiar con el dolor constante de su estómago. Le daban muchas medicinas pero simplemente no le hacían efecto. Tanto así que en muchos de los conciertos de Nirvana él terminaba escupiendo sangre. Como te dije, Cobain rechazaba mucho el rock comercial, bandas muy comerciales de la época, e incluso tuvo un gran pique una de las mayores bandas de ese tiempo, que eran Guns N' Roses, ya que Axl, líder de Guns N' Roses, habría invitado a Kurt Cobain a colaborar en una gira junto con Metallica, presentando a las tres mayores bandas de ese tiempo. Pero Cobain detestaba mucho a Axl, ya que Axl era como el otro lado de la moneda, era como un showman, un tipo que le gustaba mucho la explosividad, el mainstream, la técnica y la perfección, pero sobre todo que tenía esta actitud de rockstar, cosa que Cobain aborrecía mucho, principalmente porque él apoyaba mucho a las mujeres. Axl era conocido por pues no ser básicamente una perita en dulce con las mujeres. Escaló tanto esta disputa entre ellos dos que daban declaraciones sobre el otro en entrevistas públicas, y que en una premiación de los MTV Axl estaría a punto de golpear a Kurt Cobain en frente de Courtney y su recién nacida bebé Frances Bean Cobain. You know, yesterday, my wife and I were sitting in a tent at the MTV Music Awards, and Axl Rose walked by us. Axl, will you be the godfather of our child? You better shut up, bitch. Don't pitch me any shit tonight. Better keep your wife shut, or I'm gonna take you to the pavement. I told my wife to shut up, bitch.
Sumado a ello que en la premiación de dicho evento, estas dos bandas fueron invitadas también a tocar y a Nirvana le tocaba antes que a Guns N' Roses. Por lo que terminando la presentación, Kurt Cobain simplemente destrozó el equipo de sonido, escupió en un piano, pero no sabría Cobain, ese piano no era de Axl Rose, sino que era del mismísimo Elton John. Dentro de las premiaciones y reconocimientos de Nirvana tenemos un catálogo bastante amplio, pero curioso ya que Nirvana ganó un Grammy, pero no sería hasta 1996 por mejor interpretación de música alternativa. Hace que algunas otras nominaciones tenemos al álbum Nevermind, fue la cúspide en Nirvana y probablemente el disco que la mayoría de personas conoce por mejor álbum de música alternativa. Smells Like Teen Spirit por mejor canción de rock y hard rock. Fueron nominados, pero tristemente no ganaron en su momento. Sin embargo, Smells Like Teen Spirit fue todo un himno, ya que en MTV durante esos años no dejaban de pasar esta canción y que todo el mundo conoce y ubica, tanto así que se le considera el himno de los 90. Cuando escuché por primera vez a Kurt Cobain y pues Nirvana en general, yo era un adolescente estúpido y lleno de hormonas a tope. Yo no venía de muchas bandas, no escuchaba como que mucha música variada de niño, pero venía de artistas como lo fue Freddie Mercury, Michael Jackson y los Beatles, música que precisamente no es pesada. Pero como todos saben, a esta edad tú buscas rebeldía, tú buscas algo diferente, algo que... Y un día navegando simplemente por internet, me topé con una lista de reproducción de música de rock. Todos en mi preparatoria, todo el mundo escuchaba música, tenía algún artista en particular, pero yo no. Yo lo máximo que tenía en ese tiempo de referente era Michael Jackson y eso no lo escuchaba tan seguido. Así que me dispuse a escuchar toda esta lista de reproducción, temas como Smoke on the Water, Crazy Train, etcétera, etcétera. Pero llegaría una canción que hizo que mi vida hiciera... Y es que tocó el turno de escuchar Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Desde que escuché el intro sonaba muy particular el tun, tu, tun, tucu, tucu. Lo que más me impactó de todo esto es que iniciaba súper pesado, después tenía un momento muy suave y como que de relajación, pero cuando sientes ese coro tan explosivo a punto de venir, te dan ganas básicamente de romper todo lo que está a tu alrededor, gritar, brincar y hacer de todo. Indagué mucho sobre la banda y empecé a ver algunas canciones. Me llenó tanto ese momento que incluso yo apliqué la clásica que todos alguna vez hemos hecho. Haces como un cosplay. Básicamente quieres copiar la actitud, el estilo y la vida de ese artista o referente que tienes, ya que te llena tanto de emoción que intentas replicarlo en ti. En estos años tocó pandemia y yo era un tipo que siempre usaba el cabello súper corto, literalmente ahorita lo traigo largo, pero era de que así muy cortito. Pero llegó pandemia y aprovechando que nadie me veía, me dedicaba a descubrir nuevas canciones de Nirvana, aprender un poco de la historia, ver presentaciones en vivo, básicamente saber todo de Nirvana. Decidí dejarme el cabello largo, así es. Me dejé el cabello largo, pero un largo que hasta la fecha no he vuelto a tener, o eso creo. Sumado a ello que decidí pintarme el cabello, me hice como estos rayitos rubios. Todas mis camisas de Spider-Man y de ropa de niño se fueron a la mierda y empezaba a comprar esta ropa desgastada, porque sí, en mi mente yo quería ser como Kurt Cobain. Obviamente era un fucking Kurt Cobain de Temu, güey, pero yo estaba mamado con el concepto. Nirvana fue de las razones por las que yo me volví guitarrista. Así que sin más compré mi primer guitarra eléctrica, que de hecho es esta y algunos de ustedes ya la habrán visto, pero es esta. Básicamente esta fue mi primer guitarra eléctrica y efectivamente saqué muchas de las canciones de Nirvana con esta preciosura. Pero eso será historia para un siguiente video de cómo inicié en este rollo de la música. Desafortunadamente Kurt Cobain falleció el 5 de abril de 1994 a la edad de 27 años en su ciudad natal de Seattle,
Washington, entrando así y fortaleciendo un poco más la leyenda del Club de los 27. Deja tu like y el comentario acá abajo si te gustaría ver un video específico de ese tan afamado club, y que su situación familiar e incluso de salud no ayudó mucho, además de que junto a su pareja Courtney Love romantizaron un poco lo que fue el uso de sustancias y que no tenían medida, ya que incluso cuando Frances nació ellos seguían consumiendo este tipo de sustancias. Ambos recibieron un poco de ayuda, pero desgraciadamente el uso sin medida de estas sustancias es muy adictivo, y alguien que estaba pasando por los problemas que pasaba Kurt Cobain sobre la fama, cosas personales, incluso de salud, desafortunadamente algo así era muy atractivo para él y no tuvo control de sí mismo, desatando una vida llena de enojo, dolor, adicciones, y básicamente por donde la vieras Kurt Cobain llevaba una vida demasiado triste, dejándonos un mensaje profundo sobre cómo algo en lo más inofensivo, en lo más sutil, puede llevarnos hasta nuestra propia autodestrucción. Kurt Cobain, he's dead. What? Algunas recomendaciones que te puedo dar en cuanto a música son Lithium, Something in the Way, All Apologies, The Bus, Sliver, Breathe, Blue, About a Girl, You Know You're Right, que esta es una canción ufas trufas y que probablemente yo creo que es mi favorita de Nirvana junto con Lithium, y Sappy. Muchas de estas canciones tienen un mensaje muy profundo y que seguramente te identificarás. Y dime, ¿qué te pareció la historia de Kurt Cobain? La verdad es que resumí demasiado la historia, ya que un icono de esta magnitud tiene una historia muy extensa. Pero si te quedaste intrigado con algunas de las curiosidades y cosas que mencionamos durante este video, te recomiendo que veas el documental llamado Cobain Montage of Hick Heck. No sé cómo se pronuncia, pero eso. Y también una que está actualmente, me parece que en HBO, llamada My Last Days, que narran básicamente los últimos días de Kurt Cobain. Además, también te invito a que me vayas a seguir en Spotify, ya que actualmente estoy súper emocionado trabajando en un nuevo álbum, el cual estoy poniendo todo mi empeño, todo lo que tengo hasta ahorita para hacerlo sonar lo más perfecto que se pueda. Y también te invito a seguirme en TikTok, donde me encontrarás como Darmon-ZZ, donde últimamente voy a subir mi progreso aprendiendo a patinar y una que otra cosita sobre la mejora del setup, que también es un video que voy a subir próximamente, así que estate al pendiente y suscrito con la campanita para que seas el primero cuando llegue ese video, ya que tiene mucho tiempo que no hacemos un room tour. Regálame tu like acá abajo y déjame en los comentarios, que sí los leo, qué otro video te gustaría ver dentro del canal. Muchas gracias, gente. Debo reconocerles que estos videos de resúmenes de personajes han sido muy bien recibidos y espero que esta sección de artistas e iconos sea igual de recibido. Si no has visto el video de Billie Eilish, te lo dejo acá abajo en la descripción. Muchas gracias por llegar a este punto, gente. Yo soy Dare y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye. Prefería